Vuelve Xilonen y con ello una de las C2 más poderosas del juego. Va a venir Xianyun en la 5.5 y con el nuevo set se va a habilitar un nuevo meta de descendentes, no solo bufando a Gaming y a Xiao, sino permitiendo a mucha gente mejorar más aún todavía una infinita lista de combinación de equipos a descendentes, algunos meme, otros muy divertidos y otros que funcionan perfectamente. Y además estamos en la nación del Power Creep, donde ha habido más C2 más fuertes y todavía estamos apenas a la mitad de la región. Con todo esto y también a unas semanas de Furina y otra de las C2 más poderosas del juego, la del Arconte Hydro. No es la Arconte porque foca a 2 mini. ¡Calla! Básicamente todos me habéis pedido que haga una tier list de las mejores C2 de Genshin Impact. Vamos a ver cuáles son las mejores C2 para que realmente no os volváis locos, cuáles son importantes, cuáles necesarias y cuáles obligatorias. Si acaso las hubiese, porque obligatorio no hay nada en el juego y se puede pasar con todo a C0, ya sabéis los típicos disclaimer, pero es importante tener en cuenta cuán fuerte puede ser cada una de estas opciones y que también todos podáis organizaros correctamente vuestras protogemas y la intención y planificación de vuestra cuenta. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Bienvenidos e invitados a los directos, que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. De verdad que cada vez que alguien dice en los comentarios Phil, adivinaste que estoy comiendo, me sentó muy bien, nunca dejes de decirlo. Me alegra muchísimo más y que sea lo que estéis haciendo mientras veis el vídeo, que sea suave, divertido, que lo disfrutéis o que si estáis trabajando o haciendo alguna cosa que no os apetezca, que se pase rápido. Vamos con las mejores C2 de Genshin Impact. Pues bien, primer disclaimer, que esto es muy interesante de comentar. He dejado fuera a la mayoría de carries del juego. Ahora os hago una explicación de algunos por qué. Pero si veis, sí que he puesto a los 3 mejores carries de Genshin, que son actualmente Mabuika, Neuvillette y Arlequino. También he puesto a Kinich porque el puesto 4, 5 y 6 se discutirían entre Gaming, Kinich y Mualani. Curiosamente, además de que Gaming va a recibir un buff con el nuevo set de la 5.5. Y además, luego hay aquí una Clorinde y una Raiden. Así que, explicación número 1. Los carries 4, 5 y 6, que serían Kinich, Gaming y Mualani, según las constelaciones rotan. Número 1 sí he puesto a Kinich porque su C2 sí le aporta mucho y cambia mucho lo que podría llegar a hacer y el techo posible del personaje. No he puesto a Gaming porque es 4 estrellas y son C2 de 5 estrellas, por supuesto. Y no he puesto a Mualani porque Mualani tiene una C1 que te da más daño en tu primer mordisco. No llega al 50% extra de daño, pero sí hace que muchas veces una Mualani bien construida literalmente meta la ulti y luego un mordisco y desaparezca la sala. Y luego tiene una C2 Mualani que hace que en vez de que la rotación normal sea la ulti y 3 mordiscos o 3 mordiscos y la ulti, te permite ganar más stacks de estos 3 pececitos para que puedas meter un cuarto mordisco. ¿Le aporta? La verdad es que sí. Pero es que muchas veces con Mualani la sala se desaparece con la primera ulti y el primer mordisco con Mualani C0, si tienes todo bien construido. Entonces es una C1 y C2 que podrían llegar a ser poderosas, más realmente no hace falta, porque Mualani con todo bien entendido sobre el personaje desintegra todo. Pero para muchos dirán, ¿pero entonces es fuerte o no es fuerte? Hombre, podría estar por aquí, la verdad, pero creo que justo el corte para mí donde ya no pongo carries es Mualani. Si os fijáis a partir de aquí, Scaramouche es parecido, C1 y C2 que te dan más daño, pero a C0 hace todo perfecto. Sino, más de lo mismo, C1 que te da velocidad de ataque, C2 que te da daño electro, pero a C0, si lo entiendes, hace lo mismo. Jaimiko, C1 que te da más energía para ese coste loco de 90 que tiene, y C2 que te da un stack más de las cargas que tienes en tu elemental hasta llegar a 4 para tener el máximo daño de tu habilidad elemental. Es muy fuerte a C0 y da, o sea, es importante el AC2, pero tampoco es tanto. Navia te da probabilidad y mucho más daño en tu cargado, o sea, en tu elemental en el cañonazo, pero a C0 lo hace perfecto Navia. Linnea también gana un stack extra de su pasiva de 5 stack y con la C2 gana daño crítico para capear la proporción y aprovechar el ataque, pero a C0 Linnea lo hace bien y un largo etcétera. Entonces, para terminar, ¿cuál es la explicación de Clorinde y Raiden? Pues bien, Raiden sí quería incluirla porque Raiden es un personaje que característicamente se habla de una forma exagerada de su C2, porque la realidad es que después de tanto tiempo en Genshin Impact, sin su C2 realmente no es capaz de competir. Me refiero,
Chlorinde hace 0, se revienta Raiden hace 0. Raiden hace 0 es más como una Fischl en campo que beneficia al resto del equipo, más daño no hace prácticamente ya, y menos con el power creep actual y la cantidad de carries rotos que tenemos que pueden solearse hace 0 las salas del abismo, incluido Kinish, incluido Mahuika, incluido Arlequino y por supuesto el rey de hacer esto que es Newvillet. Raiden no puede, hasta Chlorinde tiene la posibilidad de hacerlo. Pero he traído a la mesa Raiden porque sí se habla de mucho, o sea, se habla mucho de su C2 y estaréis de acuerdo, pero entonces, claro, entonces podríamos hablar de la C2 de Chlorinde por ello. Si yo pusiese aquí a Raiden porque se habla de su C2 y no pusiera Chlorinde, entendería las críticas de decir que es injusto, porque la C2 de Chlorinde entraría en la categoría de todos estos carries que he descartado, porque con su C2 mejoran un poco, pero son muy buenos a C0. Pero es verdad que Chlorinde, a igualdad de constelaciones, en todos los casos mejora a Raiden, aunque tiene como falta de sinergia con muchos equipos. Por eso he traído a Chlorinde y a Raiden para hablar de ello. ¿Es fuerte la C2 de Chlorinde? La realidad es que no entraría aquí, pero tener en cuenta que es un facto que a C2 es mejor que Raiden C2 en ciertos equipos, aunque pueda perder mucha sinergia con los mismos equipos y se sienta un poco más incómoda, ya que la diferencia es que no deja una fuente electro como Raiden, ni bufa el daño de las ultis del equipo, pero estamos hablando del personaje en cuestión. Entonces, explicado esto, sacaría a Chlorinde teniendo que ya sabéis la explicación y diría que la C2 de Raiden a día de hoy es importante, pero para ella, más de las mejores C2 del juego no es. Así que voy a poner aquí, digamos, las Must Pull, aunque no es Must Pull, ¿vale? Pero para que entendáis las obligatorias, digamos. Aquí las importantes y aquí las no sé, fuertes, digamos. Y aquí podría ponerlas, no hacen falta, pero son curiosas y son fuertes, ¿no? Vamos a poner Tier Amber, que a la gente le gusta. Pues bien, la C2 de Raiden, el aporte a la propia Raiden y el poderte habilitar los hipercarries y los Raiden National principalmente, o incluso alguna variante que es la core de Chlorinde de Raiden Nahida Furina Baizu o Raiden Nahida Furina Shilonen, pues está fuerte. La C2 de Raiden siempre va a estar fuerte por el daño bruto que puede sacar ella, pero la realidad es que a día de hoy la C2 de Raiden no puede competir con la C2, digamos, de los 4 mejores carries del juego, pero ahora hablo de Newvillet, que es muy curiosa la cosa. La C2 de Raiden a día de hoy, a nivel de importancia, si en muchos tiempos, hace 2-3 años en Genshin llegó a estar como la tercera mejor C2 del juego por debajo de los soportes, a día de hoy estarían fuerte bajo o hasta, no en Tier Amber, pero dentro de todo lo que tenemos en Genshin, sí. Ahora diréis, uy, Phil, ha puesto a Mizuki. Te van a funar. Voy a estar molestando a los que me funan, pero hasta que me muera de la risa. Y Sejuani también anda por aquí, y Venti. Pues bien, Venti tiene una C1 que te da un triple cargado. Nah, lo he puesto de meme, Venti no está aquí. Capitano, lo mismo, es un meme, es para que quien lo haya visto al principio del vídeo diga, uff, este troll. Mizuki, lo mismo, estoy troleando básicamente, es para molestar. El personaje que sí me gustaría explicar que he puesto aquí, porque es el segundo mejor carry del juego y me preguntaríais por él si no lo ponía, pero realmente no tiene una C2 buena, es Newvillet. Newvillet tiene una C1 que es la que te hace que no te interrumpan el cargado y te da un stack más de esta pasiva que te da 3 stacks de daño infligido en tu cargado y te asegura que en todos los equipos siempre tengas los 3 stacks, te da daño infligido en tu cargado y bastante además. Pero la C2 lo que te da es 42 de daño crítico, así en resumen. Newvillet le suele sobrar el daño crítico, le aporta menos que la vida porcentual cuando pasas de cierta cantidad de daño crítico, y hay puntos en combinación con Furina C2 y Shilonen C2, que como Shilonen te da 45% más de vida, también es como que el stat que menos aprovecharía técnicamente Newvillet por debajo de la vida y por debajo del bono año elemental hidro, que Kazuha te va a dar bastante, es el daño crítico. Entonces, tiene una C2 que aunque parezca buena, no le aporta tanto. Aquí hay mucha gente diciendo, ¡no! Tengo a Newvillet C2. Todo lo que habéis visto muchas veces en mi cuenta de 1 y 1 en el abismo es que Newvillet C1 y Arma. De verdad que Newvillet C1 y Arma es un personaje que no hace falta más y que supera a muchos 5 estrellas C6 anteriores a Fontaine. Pero la C2 concreta de Newvillet la he puesto por aquí por el criterio de los carries, pero quería explicar que no es tan importante y no la recomendaría. Directamente ir por la C1. Bien, ahora sí, Sejuani. Sejuani tiene una C2 fuerte por debajo de la... Y no es broma, no estoy troleando. Ya he troleado un poco, nos hemos reído todos, pero ahora ya... Sejuani tiene una C2 relativamente fuerte. Te da 35% de reducción de resistencia a hidro
y además con los bufos que tiene realmente beneficia y aumenta mucho el daño de los equipos de Nubilet monohidro. Es decir, Nubilet, Furina, Kazuha y la propia Seawain no va a superar a tener Shilonen C2, pero te va a liberar una Shilonen si la quieres jugar, por ejemplo, en el equipo de Mabuika. Porque si eres, por ejemplo, una persona que quiere, que nos pasa, y a mí me pasó cuando empecé Genshin, que decía, yo quiero los 2 equipos más fuertes. Y luego ya con el tiempo nos dimos cuenta que hay 85 millones de equipos. Si quieres jugar un equipo de Mabuika, Shilonen, Citral y Bennett y luego un equipo de Nubilet, no tienes dos Shilonens para jugar con Nubilet. Pero Seawain C2 sí hace el apaño y no es broma que es una de las 5 mejores variantes de Nubilet. Pero sería, si ella dije que estaba en fuerte bajo, Seawain estaría en Amber alto o fuerte muy bajo. Que sepáis que es una C2 que dentro que cabe hace cosas, a pesar de que Seawain es un personaje que estará en el banner y que nadie la quiere. Klee. Pero Phil, estás troleando, de verdad. La verdad es que no. O sea, dentro de todas las C2 que hay de muchísimos carries, la C2 de Klee no se usa a día de hoy como carry. De hecho, se usa... ¿Habéis visto muchos vídeos donde quieren tratar de nukear un número muy grande y de repente veis una Klee salvaje que no sabéis qué pinta en ese equipo? Pues bien, Klee tiene una C2 que es similar a una de las mejores C2 del juego, que es la de Nahida. Lo que pasa que en Nahida, ahora explico, están, digamos, limitando un poco que el Dendro y el Hyperbloom fuese el core y el meta total de todo Genshin Impact. Pero Klee tiene una C2 similar a la de Nahida, que es que cuando golpeas con tu habilidad elemental, digamos que eliminas, beneficiando a todo el equipo y aumentando una burrada al daño total, un 30% a la defensa de los enemigos. Y esto se usa un montón para estos vídeos que habéis visto de nukear, donde Klee tira una elemental, activa su C2 y luego le pasa el cazador de dragones al carry principal si va con ataque para que haga un daño brutal. Y esto sirve, esto funciona, esto habilita algunos equipos de monopiro y algunas combinaciones, sobre todo de nuke para showcase, no habilita equipos naturales, con lo cual se va por aquí a tier Amber, pero que sepáis que es interesante. Ya digo, en mi opinión, incluso siendo una especie de soporte o una utilidad para números grandes, que a la gente le gusta en Genshin Impact, los showcase y demás, consideraría incluso, ya que hay tantos carries, y ya digo, los carries son temporales, los soportes son eternos, consideraría que estas se podrían hasta tener en cuenta por encima de muchas constelaciones de muchos carries. Pero esto ya es a gustos y aquí entendería que mucha gente diga, esto no y esto no, Phil, estás troleando. Pues sí, perfectamente, dejarlo por ahí, no hay problema. Siguiente, y ahora como veis ya vienen las C2 poderosas. Otra C2 que sí voy a dejar ya por aquí. Es que si no pongo estas en tier Amber, al final desaparece la tier Amber, la verdad. Pero es Yelan. Yelan tiene una C1 que es prácticamente obligatoria para poder jugarla en su máximo esplendor y aprovechar el aqua bien en todos los equipos y no depender de un Favonius. Pero su C2 es un hit extra que no modifica demasiado su daño, pero sí da más aplicación para que menos con Jutao en solitario y solo se quede excluido ese equipo, pueda tener una full aplicación, pero siempre menos que Shinkyu C6. Es decir, la C2 de Yelan es mínimamente condicionante, pero también es cierto que Shinkyu C6 más Yelan C2 te habilita un Funerational completamente correcto, en el sentido de... ¿Qué es el Funerational? Phil ya está hablando en chino el feo. Es un equipo un poco antiguo de Jutao, donde se puede jugar Jutao, Shinkyu, Yelan y Xiangling, y puedes vaporizar muchísimo. Pues si no tienes la C2 de Yelan que hace aplicar un poquito más, no, digamos, aseguras vaporizar todo, pero si la C2 de Yelan, ese equipo igualmente funciona decente y tiene mucho daño, aunque no vaporices perfecto todo. Y alguna curiosidad más, pero el resumen es que con la C2 de Yelan ya aplicas un poco más, no tanto como la C6 de Shinkyu, pero menos el Jutao en solitario, como digo, ya te habilita todos los equipos, todos con aplicación hidro. ¿Es fuerte? No. La explicaba porque seguramente también mucha gente me pregunte sobre Yelan. Y ahora sí, vamos con las poderosas. Tenemos una de las mejores C2 del juego, en mi opinión ha pasado a ser de las mejores, y yo antes ponía a Nahida por aquí, pero termino con la explicación de la lechuga y os hablo de Shilonen. La lechuga tiene una C2 que básicamente tiene dos funciones. Función número 1, todos los enemigos afectados por la reacción de Quicken, aunque luego acabe en Speed o en Aggravate, es decir, sabéis que cuando un enemigo recibe Electro y Dendro, activas como una reacción donde mantiene a ambos enemigos y el siguiente golpe que reciba de Electro o de Dendro es con un daño adicional muy alto en proporción a la maestría, básicamente. Esto se puede mantener y que hagas una rotación entera que todos los hits salten Aggravate o Speed, que es Aggravate Electro, Speed el Dendro. Aggravate es intensificado y el Speed es propagación, para los que lo tienen en castellano y dicen ¿qué dice Phil? Pues 30% de eliminación de defensa en esos enemigos. Es muy fuerte y reciben una burrada de cantidad de daño adicional, sobre todo cuando el carry hace un daño muy alto de Dendro o de Electro. Ejemplos, Tighnari, Alhaitham, Sinnoh o Clorinde en equipos con Dendro. Pero
Si antes bien estaba aquí la C2 de Nahida, aparte de que la otra contraparte de la C2 es lo de que te da una probabilidad crítica del 20% con un daño crítico del 100% en todos los núcleos dentro, Bloom, Hyper Bloom y Crepitar. Esto es resumen que 1 de cada 5 hace el doble de daño. No es tanto aporte de esa parte de la C2. Pero el eliminar 30% de defensa, al igual que lo de Klee, siendo que Nahida sí es core y best in slot en muchísimos equipos, entonces eso sí hace una C2 muy poderosa. ¿Por qué la pongo en importante y no en must pool de las mejores del juego? Porque en Natlan nos han empujado más a jugar otra clase de equipos. Los a día de hoy 5 mejores equipos, 6 del juego, ninguno de ellos está representado el Hyper Bloom. Pero si hablamos de minimísimos para una cuenta nueva, entonces sí. Pero a día de hoy más jugadores late que jugadores nuevos en Genshin porque el juego va a cumplir 5 años. Y si el meta ahora mismo de Dendro fuese jugar los Hyper Bloom o los Agravit, que es básicamente Electro con Dendro, Nahida estaría aquí. Pero como el equipo más fuerte a día de hoy es un equipo de Crepitar más quemadura, de Kinich, Furina, Mabuika, Bennett, es decir, el Dendro que ahora mismo está carreando el propio elemento es este señor de aquí, pues básicamente Nahida pasa de mejores ceros del juego a importantes. Esa es la única diferencia. Y ahora, ¿esto qué hace o cómo afecta a Kinich? Pues la verdad es que en mi opinión, para ser un personaje carry por debajo de un soporte, no la pondrían importante, la pondrían fuerte, porque la C1 de Kinich le mete 100% de daño crítico en los bolazos y la C2 te aplica directamente un set completo de son de antaño, es decir, reduce la defensa de los enemigos, la resistencia dentro de los enemigos un 30%, si no recuerdo mal, no sé si en 30 o 35. Eso aumenta una cantidad brutal todo tu daño. Los normales, los bolazos, el daño que hace la house si lo tiras correctamente haciendo snapshot con el set de obsidiana. Es decir, la C1 y la C2 de Kinich no solo lo vuelven mucho más roto de lo que está C0, sino que es lo que hace que pueda estar en el top 5 de mejores equipos del juego. Pero es un carry. Entonces, a quien le gusten mucho los carries, que lo lleve por aquí, a quien no, por aquí, pero mucho más importante que la C2 de Raiden. Ahora, de los personajes que estáis viendo aquí, vamos a hablar de Shenhe. Shenhe no es importante absolutamente en el meta y no se juega Permafrost. El meta de derretidos puros, es decir, críos y piros, si acaso con algún anemo para el sombra verde entre medias, tampoco se juega prácticamente. Lo siento por los main grizzly, que siempre hay algún grizzly que me insultan en alguna red social. ¡Que Phil tampoco le gusta el grizzly! No, es que la verdad los que jugáis grizzly, es cierto que se puede pasar todas las salas, pero a día de hoy ni es popular, ni es lo más jugado, ni es lo más fuerte. Se puede pasar las salas, pero Mizuki también se puede pasar las salas del abismo, o sea que... Pero esto hace que Shenhe sí tenga una C1 y una C2 muy poderosas. La C2 te da 6 segundos más en tu ulti. Pero sobre todo, quiero hablar de Shenhe porque capaz con Skirk o si sale algún soporte dedicado de derretidos, que me gustaría, la verdad, ya que está saliendo, por ejemplo, pues Chebrus para sobrecargas, Nilou para Bloom, Jansan, que es como una especie de soporte dedicado de personajes de Natlan, o Ororon para los electrocargados. Si saliese alguna especie de soporte de derretidos, como si fuese Chebrus en sobrecarga, pero con pasivas para equipos de piros y de críos, capaz Shenhe sí retomaría mucho el aporte que puede llegar a dar, porque si es un sub DPS con mucho daño, sí tiene unos buffos muy fuertes de bajar resistencia crío, de bono de daño crío, de unos stacks de daño infligido, pero a C0 solo son 5 stacks, con lo cual los pierdes volando, pero a C2 ya puedes conseguir 17 stacks si lo haces correctamente. Entonces, 18. Entonces, no, 14 y 5, 19, perdón. Entonces, realmente Shenhe tiene una C2 que como soporte no hay que subestimar. Pero la realidad es que a día de hoy sí que es como una mención junto a estas dos de aquí, que parece que no, pero son interesantes, pero vamos a dejarla en tier Amber, porque al menos una tier hay por aquí. Que aquí, que se me critique y se me fune y me digan algo relacionado con pero es que los carry ganan más daño con... Tenéis razón, os daría toda la razón y esto, como digo antes, lo podría desaparecer. Pero al menos el tema soporte yo pretendo darle más peso, porque de verdad es complicadísimo que salgan soportes buenos y carries hay todos los días. Ahora sale Varesa, que es un carry de descendentes y que tendrá una C2 rotísima. Y entonces, si fuese así, la tier sería todo de C2 de carries. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más
más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, Kazuha. Kazuha tiene una C2 que también en su momento estaba aquí, que da 200 de maestría a todo el equipo y que tener la C2 implica tener la C1, que es doble elemental y más partículas para el equipo. Pero a día de hoy esos 200 de maestría a todo el equipo no son tan importantes como otros buffos de otras C2 de otros personajes, porque en su momento, literalmente, cuando no existía Furina, las mejores C2 eran Nahida, esta y esto. Estas eran las mejores C2 hace tiempo. Ahora todo ha cambiado bastante y los 200 de maestría en Kazuha, el equipo donde aparece los dos, de hecho, más arriba del juego, son los equipos de Neuvillette, donde no hay reacciones, con lo cual 200 de maestría al equipo no importa. Y sí que es cierto que también afecta que Kazuha gana 200 más, con lo cual 1000 de maestría, 40 daño elemental al equipo. Pero con 1200 de maestría, con la activación de la C2, ganas 48% daño elemental, es 8% daño elemental en equipos de Neuvillette. Y el otro equipo donde aparece Kazuha es Arlequino. Pero Arlequino vaporiza 1 de cada 3 hits. No sería, por ejemplo, como Jutao, que puede vaporizar todo. Entonces, esa C2 de Kazuha no se traduce en tanto daño en equipos de Arlequino, ni en tanto aporte, ni en ninguna de las más importantes. Luego, debajo de Kazuha estarían Kinich, debajo de Arlequino estarían Kinich, que no usa Kazuha, Mualani, que no usa Kazuha, y quien lo use mal aplicado porque funciona muy mal con Mualani. Lo he visto, de hecho, pero no lo hagáis. Gavin, que tampoco va con Kazuha, y luego seguimos bajando. Kazuha tarda otra vez en aparecer hasta un Raiden Hipercarry. Entonces, ¿esto qué significa con esta explicación? Que si bien la C2 de Kazuha hace 2 años en Genshin Impact sí aportaba mucho, a día de hoy, sobre todo por el aporte al equipo de Neuvillette y de Arlequino, ya no aporta tanto. Con lo cual, sería fuerte y la pondría de hecho por encima de un carry o incluso en importante, pero importante bajo. A día de hoy ya la importante realmente de Kazuha es la C1, el juego evoluciona y han cambiado muchas cosas. Ahora, terminamos con los carries, con Arlequino y Mabuika, y vamos a explicar dos cosas. Una, Arlequino tiene una C1 que te da más daño infligido en los normales y te da resistencia a la interrupción, y una C2 que te da bajada de... O sea, te da a ti resistencias para que te peguen bastante menos si se nota, y la C2 de Arlequino hace que salte ese hit tan fuerte que muchos veis con Arlequino y a veces desaparece la sala con el hit fuerte de la C2 si conseguís vaporizarlo o hasta derretirlo con Citlali, que se puede perfectamente haciendo correctamente las cosas. ¿Qué tan fuerte es esto? No lo es tanto, la verdad. Es menos que la de Raiden. Pero como digo, sí quería hablar de algunos carries para no hacer una tier solo de C2 de soportes, sino que más o menos equilibrarla en ciertos criterios y luego ya dejando fuera pues todos los carries que su C2 le da un poquito más, pero es como muy repetitivo todo. Pero la de Arlequino es relativamente mala, al igual que la de Neuvillette, que de hecho Neuvillette lo he quitado porque es que ni siquiera aporta mucho la C2. La de Arlequino también es relativamente mala. Mabuika. Su C2 elimina un 20% de la defensa de los enemigos y te vuelve a dar muchos más multiplicadores de daño en todos tus hits, tanto en la ulti como en tus cargados, en modo carry en proporción a tu ataque. ¿Qué tan fuerte es la C2 de Mabuika? Teniendo en cuenta que además no solo elimina un 20% de la defensa de los enemigos, sino que te da otros 300, creo que lo bajaron, perdón, 200 de ataque base. Que eso luego con los multiplicadores de ataque pueden ser otros 400 o 500 en total de ataque. Pues es una salvajada. Sí es a día de hoy de las C2 más fuertes que pueden haber existido en Genshin Impact. Todos los números de Mabuika que veis rompiendo el récord anterior de 999 y el actual de 20 millones porque subieron el capeo de este récord de daño en Genshin son con Mabuika C2 y se puede hacer, al menos el 999 antiguo se podía hacer perfectamente con Mabuika C2, sin C3 y sin C6. Y todo esto afecta también a la forma soporte de Mabuika, que es el best in slot de Mualani y de Kinich, que son dos equipos que están en el top 5, top 6 de mejores equipos del juego. Con lo cual, la C2 de Mabuika tiene, digamos, la contraparte de ser una C2 de un carry que podría estar más abajo, pero A, para ser C2 de un carry, sí está rotísima, y B,
es una C2 que también aporta como soporte, y no estoy hablando ni siquiera de la C1 que hace que tu habilidad elemental golpee 10 hits básicamente y ya sea una Xiangling full uptime. O sea que la C2 de Mabuika sí es de las mejores del juego. Y me quedan Citlali, Xianyun y Furina. Furina es la mejor, si no la segunda mejor después de Xilonen, o sea, de las mejores. Citlali la pondría en importante y a día de hoy por encima de Nahida por el hecho de que el meta de derretidos es el actual y se nota que están sacando más cosas relacionadas con ello y que no solo Mabuika, no solo Arlequino, no solo Gaming, no solo la mayoría de carry Spiro que tienen sinergia con ello, no solo en muchos equipos con carry Spiro te libera una Furina que, como dije, es el mejor personaje y la mejor C2 del juego, sino que hay un set nuevo de crío y quién sabe si efectivamente van a seguir sacando, como he explicado antes, y esto ya es una predicción mía y me puedo equivocar, es una deducción. Puede salir como más cosas relacionadas con los derretidos, quizá para de una vez por fin darle un poco más de cariño a Grizzly, que está un poco desplazado, o que se puedan jugar derretidos puros, o alguna Skirk que salga con este set nuevo de Natlan que va a salir la 5.5 y a día de hoy no le sirve a nadie. Entonces, tiene una proyección interesante a futuro, pero a día de hoy Citlali es muy fuerte. Y Xianyun, que viene en la 5.5. Antes de Xianyun, voy a dejarla por aquí, pero no va aquí. Voy a terminar de hablar de Xilonen y de Furina porque no he dicho nada. He dicho, ¡están rotísimas! Miami me lo confirmó. No. Xilonen es mejor que Kazuha a día de hoy en todos los aspectos. Ya sabéis que baja resistencias y en vez de 10, que es los 10 segundos del Sombra Verde, los baja 15. Además, te cura el equipo y además te mete el set, que el set son 40% de bono año elemental, lo mismo que Kazuha, pero además son 20 segundos. Es decir, es Kazuha. Pero es que la C2 de Xilonen, creo que ya todos sabéis que son 50% daño infligido Geo a los Geos, 45% de ataque a los Piros, 45% de vida a los Hidros, a Furina y a Nubilet, que es una locura, o a Moalani. 60% daño crítico a los Permafrost, y de hecho también ha mejorado los Permafrost. Y es una locura. Es decir, es un personaje que, menos con Dendro, con Físico y con Anemo, reacciona con los 4 elementos principales a día de hoy y el Geo. Es decir, mejora Navia, mejora Ito, en caso de tener C2 y tal. Es una locura Xilonen. Y sí, es la segunda mejor C2 actual del juego y creo que muchos podrían decir que esto podría ser así. Yo pretendo y creo que es más justo darle más peso a la C2 de Xilonen. Mabuika es más una C2 que le aporta como soporte, no tanto como Xilonen, y le aporta mucho como carry de forma individual, pero la C2 de Xilonen es colectiva, es equipo, es a todos los demás, es los mejores equipos del juego de literalmente Mabuika y Nubilet. Y Furina, la C2 de Furina hace que ya no solo consigas enseguida en todos los equipos, prácticamente a los 3 segundos, en los que tengas más dificultad, a los 6 segundos de tirar la ulti, el 100% de daño infligido en todo el equipo, es una salvajada, sino que además, cuando ya te pasas de las cargas que tiene Furina, ganas vida. Es decir, puedes llegar con una Furina sub DPS a 60.000 de vida, la mía C2 llega a 60.000 de vida, y si juegas un equipo de Furina, como por ejemplo el de Kinich, que sobre la quemadura haces vaporizados inversos, a lo mejor ves un vaporizado de 300.000 de Furina. O sea, es el mejor sub-DPS de Genshin Impact. El mejor sub-DPS del juego es ella. Es Furina el mejor sub-DPS. Y aparte puede llevar Favonius y ser una batería. Lo que pasa es que pierdes el daño, pero puedes llevar Favonius y ser batería. Ahora, Xianyun. El meta descendentes ha recibido un buff. Los equipos de Gaming fueron la única y son la única representación real de Xianyun en el meta. Es decir, Mabuika no lo lleva, Nubilet tiene variantes, pero no lo lleva de forma core y no es Best in Slot, Arlequino no la lleva, aunque tiene variantes también, Arlequino, Furina, Yelan, doble hidro y Xianyun es una de las mejores variantes de Arlequino, etc. ¿Varesa va a entrar a hacer que Xianyun tenga un segundo puesto, al menos en el top 10? Por ahora y lo que sabe de la beta, sí, pero esto puede cambiar totalmente. La C2 de Xianyun te da un daño brutal en descendentes, haciendo que Xiao entre a este top 10, no. Haciendo que Gaming tenga su Best in Slot siendo top 5 de Genshin Impact, top 4 prácticamente, sí. ¿Eso hace que pueda su C2 estar fuerte? No tanto. La realidad de la C2 de Xianyun es que, bien, si quieres hacer equipos meme de cualquier combinación de un carry, de catalizador, de hidro o crío junto a Xiangling para que vaporice o derrita haciendo descendentes como meme, o si quieres Gaming, Xiao o Varesa porque te gusta mucho el nuevo personaje, entonces sí sería importante, pero fuera de eso no es tan extendido ni es tan fuerte como podría ser Citlali. Xianyun ahora mismo estaría, digamos, aquí por encima de Kazuha
porque la C2 de Kazuha expliqué que no aporta tanto. No sé si ponerlo encima o debajo de Kazuha. Quizá creo que lo justo es ponerlo debajo, porque el meta de descendentes es como más nicho ilimitado, y quien no le guste Xiao o no le guste Varesa o tenga Gaming, pero Gaming es un 4 estrellas y solo sea un personaje, es una sola representación. Entonces, Nanai. Citrali sí tiene Best in Slot de Mabuika, el mejor equipo del juego. Segundo, Best in Slot de Arlequino. Best in Slot de Gaming. O sea, Citrali sí aparecen 2 Best in Slot y un segundo Best in Slot en los 5 mejores equipos del juego. Por eso, Citrali aquí representa a día de hoy mucho más de todo. Así que creo que lo justo es poner a Xianyun aquí por debajo, pero si con el nuevo set y el meta de descendentes la gente empieza a hacer fumadas o aparece algún equipo que resulta que es de lo mejor del juego con el nuevo set, a lo mejor Xianyun podría ir aquí por debajo de Najida. Pero la comparación de la C2 de Xianyun en importancia, no como personaje, sino la C2, que esta tier es de C2, recordar, sí podría competir aquí actualmente por encima de la C2 de Kazuha. Pero bueno, lo justo es ponerla aquí. Y ahora, para terminar, C2 de Cid de la Liga de Phil, la has puesto ahí pero no has dicho nada. Pues bien, la C1 está de daño infligido en proporción a tu maestría y la C2 de Citrali da 250 de maestría al personaje en campo, que esto ya es una locura para los derretidos, y aparte duplica la bajada de resistencias, es decir, te olvidas prácticamente ya de tener un sombra verde del talento pasivo, que sabéis que baja un 20% de resistencias Piro e Hidro, que la de Hidro no sirve para nada, pero el 20% de resistencias Piro para carries como Mabuika o Gaming principalmente, o Arlequino, o cualquier cosa de descendentes derretidos, pues la C2 hace que en vez de un 20 sea un 40. ¿Por qué es tan importante que sea exactamente 40? Porque el máximo de resistencias medias que tiene la mayoría de enemigos, bosses grandes a un elemento es 40. Es decir, con Citrali prácticamente no solo metes un sombra verde, sino que ya te olvidas de ese stat de haber bajado resistencias y prácticamente casi siempre bajas todas las resistencias o más que todas a la mayoría de enemigos. Luego hay enemigos concretos, ya como curiosidad, que por ejemplo Suteg, que además es Anemo, pues tiene una resistencia Anemo mucho más alta de eso, pero porque es un enemigo Anemo que tiene resistencias a Nemo. Y luego ya hay enemigos como la Tulpa que son inmunes al hidro, entonces ahí ya son inmunes. No es que tenga resistencia, es que es inmune, no le puedes pegar. Pero es muy importante esa C2 de Citrali, como digo, habilita cosas muy fuertes. Así que, a día de hoy, literalmente, estas 6 primeras serían a las que hay que ir, digamos, y hasta la de Kazuha ni siquiera es tan importante. Las más fuertes son estas 5. Kazuha entraría aquí con las justas y a partir de estas 6 o estas 5 incluso para abajo ya sería como por capricho porque os gusta el personaje, es decir, que os gusta mucho descendentes, quieres jugar Varesa, Gaming, Xiao o variantes de equipos meme como expliqué, Xianyun, que queréis llevar al cielo el equipo individual de Kinich y solo beneficia a su propio equipo, pues Kinich, que queréis jugar Raiden porque es la Arconte, os gusta mucho por las de Raiden, la de Arlequino, bueno, es más por la C2 que hace un golpe fuerte y ya está, pero la Arlequino hasta... No es Amber, es fuerte, pero sería como la más imprescindible, o sea, la más prescindible, perdón. Y estas 3 ya es una explicación curiosa porque son soportes, pero ya lo mismo. Estas ya podéis hacer así perfectamente y ya está. Chao. Más o menos esto iría algo así. Estas 5, Kazuha en el limbo, y estas 4 son C2 ya ligadas al gusto y a lo que queráis exactamente para beneficiar de forma individual a los equipos o personajes concretos relacionados con estos personajes. Pero Furina, todos los equipos del juego, Shinonen, casi todos los equipos del juego, Mabuika, 3 o 4 de los 5 mejores equipos del juego, Kinich, Moalani, su propio equipo, Citrali lo mismo, 2 Best in Slot de los 5 mejores equipos del juego, te libera una Furina y te habilita cualquier carry piro literalmente a día de hoy. Najida, todo lo que es relación con Dendro y Hyperbloom, y el Kazuha en el limbo. Esta es la tier de mejores C2 de Genshin Impact. Poquito más, vídeo ultra mega super largo, que no pensé que fuese tan largo. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Dejadme en los comentarios qué cambio haríais y por qué, con educación, respeto y estas cosas que deberían darse por hecho, pero hay que recordarlas porque es internet. Es una pena, tíos, pero bueno, intentamos hacer un lugar mejor de internet, que está complicado. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis. Gracias por llegar hasta el final y chaito.